Esto lle Alderiques de Asturias Radio, outro xeito de facer información, dando voz a los que non tienen voz. El pasado 26 de octubre tuvo lugar en el edificio histórico de la Universidad de Uvieu la presentación de la antología Homenaje a los poetas de la Cátedra de Emilio Alarcos, editada por la Cátedra Emilio Alarcos de la Universidad, de la propia Universidad de Uvieu, y para la mesma, a la vez que se encargó al poeta Lorenzo Oliván una conferencia sobre universidad y poesía, lléronse de algunos de los poetas incluidos dos poemas cada uno. En el caso de Raquel Fernández Menéndez, llevó en primer lugar un poema en castellán en memoria de Amparo Pedregal, feminista y profesora de Historia Antigua de la Universidad, y después decantóse por un poema en asturiano. Parece ser que non por ánimo provocador, pero esto va a llevar o llevó a una engarradella impresionante, y vamos a saludar a la propia protagonista, Raquel Fernández Menéndez. Un abrazo, gracias por atendernos. Hola, gracias a vosotros. Decíamos que estábamos nesiato de homenaje a los poetas de la Cátedra de Emilio Alarcos. Tú yes un primer poema en memoria de Amparo Pedregal, después yes un poema en asturiano, y decáteste después cuando vuelves al tu sitio que pasó de algo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Raquel? Sí, bueno, yo fui al acto. En primer lugar tengo que decir que na antología non se recollen poemas míos en asturiano, sino en castellano, pero llegué un poema en asturiano porque en el último año prácticamente nada más estuve escribiendo en asturiano, entonces decidí elegir un poema en asturiano para enseñar un pouco lo que estaba haciendo, non sei, para non ir siempre lo mismo. Yo desconocía por completo que la cátedra de Emilio Alarcos opusiérase de tal manera a la lengua asturiana y a la realidad lingüística de Asturias. Por eso digo que non lo fixe con ánimo provocador. Después, cuando volví al mío sitio, después de la mi lectura, tuve colegas que me dijeron que parecía que las caras de la mesa hubieran sido un poco, de desaprobación. Yo no me di mucha importancia y dije, tampoco me parece que sea para tanto. Pero después, cuando llegó el turno de Miguel Alarcos, fue cuando pronunció tal desatinadas palabras, y cuando dijo que era una deshonra para su padre, Emilio Alarcos, que se incluyera en la antología poesía en asturiano. Entonces, y diva para mí, non diva para mí, diva más por los poetas que incluyeron poemas en asturiano, o que incluyeron todos los poemas en asturiano, o algún poeta que incluyó algún poema. No sé, igual no lo hubiera dicho si yo hubiera leído ese poema, no lo sé, y el caso es que, la verdad es que me sentí muy mal. Y en ese momento no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Igual lo mejor hubiera sido marchar para mostrar desaprobación, pero no sé, no pude simplemente. Y luego cuando llegué a casa y vi que en la red ya se estaba moviendo bastante el tema, decidí pensar en una petición para hacer vía change.org, que es la que puede ir todo el mundo. Sí, porque eso tenemos que decirlo a la xente. En change.org puede facese, tienes una petición de Robles que quede muy poquillines para algamarles 1.500 contra el escarnio, el asturiano desde la Universidad de Uvieu. Lo que sí, Raquel, decíes y comentes lo mismo en esta petición de change.org, que tú hicistelo, sin ninguna intención, no era una tu rebeldía, sino era lo que en ese momento prestaba, te apetecíate, ¿no? Sí, yo pensé que, además habían se incluido poetas en asturiano en antología, y yo no sabía toda la polémica que había habido ya para incluir a esos poetas, polémica que afortunadamente recordaba ayer el propio Miguel Alarcos, que decía que en la so conocida intervención en Facebook que él había aclarado, que él y la directora de la cátedra habían aclarado que no quería que hubieran poemas en asturiano ya de aquella para la antología, pero que José Luis García Martín, que apoya mucho la lengua y que fue el encargado de facela, al final pisó más y incluyeron esos poemas. Sí, aparte lo que decíamos, que el propio Miguel Alarcos que califica la lengua de... aparte son palabras bastante fuertes, puta mentira de políticos y filólogos paletos, ¿no? Que decirte que aparte son
son pallabres en el Facebook bastante dures a las contra de la lengua, un poco la línea que tenía el sopá, ¿no? Yo parece muy triste, sobre todo que tengamos que oír esto por parte de una persona que es filóloga y que está insultando a compañeros de la facultad que lucharon mucho y que investigaron mucho la lengua asturiana y no lo tuvieron nada fácil. En ese caso también, al final del acto, creo que el concejal de Cultura de Izquierdas Unidas, Ribi, Roberto Sánchez Ramos, amosóte el sofito en privado, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí, de hecho acaba de salir en la Nueva España que Izquierda Unida censura las palabras de Miguel Alarcos. En ese aspecto, como persona que es una persona mozo, ¿sientes un poco de frustración por ver que sigue habiendo personas que tienen esos pensamientos tan, podemos decir, cavernícolas? Mucha, dende yo que sí, porque parece que la lucha que hicieron los poetas del Surdimiento ya por los 80, los investigadores de la Universidad de Oviedo, como José Luis García Arias y muchos más, para tirar por el asturiano, parece que para esta gente no valió para nada. Y siéntome más frustrada por la mi situación que por que se ignore todo lo que fixo tanta xente pola lingua hasta ahora, para la historia de la lingua. Pero bueno, a mí quédame lo positivo de estos días que fai pouco tuvimos na universidade dando unha conferencia a Temma Kaplan, que é profesora de la Universidad de Rutgers, historiadora hispanista, y estudió el anarquismo fecho por mujeres en España, y decía que en la nueva forma de facer historia é importante unha cousa que se pode poner en Facebook, algo que se cuela na rede, eso tiene valor como documento histórico. Yo pienso que esto que estamos haciendo ahora, que esta protesta, que esta recogida de firmas, va a poder valer como documento histórico para el futuro y para una piedrina más que tiramos es contra de lo que nos quieren decir. Sí, vamos a comentar a la gente que entre en esta plataforma tan célebre que es change.org y que guete contra el escarnio al asturiano de la Universidad de Oviedo y que allí puede roblar, que den muy pocos robles para llegar a esa petición o llegar a ese límite que lle de les 1500. Lo que sí nos prestaba, ya para rematar, Raquel, ¿qué es lo que opines tú personalmente del asturiano en su futuro y por qué te préstate el metete, el facer poemas en asturiano? Bueno, yo tengo un pensamiento bastante positivo con respecto al asturiano, a pesar de todo. Yo el único libro que tengo ganó el premio de la universidad y escribieron castellano. Escribieron castellano porque estudié hispánicas, porque para mí fue muy importante la literatura en español, tanto de España como de Hispanoamérica, pero siempre tuve la espinaca lavada de escribir un poemario en asturiano y llevaba mucho tiempo ya escribiendo poemas, pero no me acababa de topar con ellos. Y en el último año llegué cuando estuve haciendo un libro que espero que no tarde mucho en salir, tendré que luchar por ello también. Entonces, yo para mí era algo completamente necesario, ¿no? Porque yo la lengua que considero como materna y es la lengua asturiana. El problema es el de siempre. Vas a la escuela y fainte una colonización lingüística del copón, aquí dicho Román Paladino, y entonces, pues nada, vas olvidándolo, no olvidándolo porque siempre lo falas en tu casa, pero al no haber una norma que puedas seguir para escribir, es realmente difícil si tú no te pones con ello. Por eso es muy importante que luchemos por esa norma y que luchemos porque el asturiano se normalice completamente y porque no lo falemos como desgraciadamente tengo que falarlo yo a veces, ¿no? Con poco conocimiento de las cosas. Yo estoy muy contenta ver también gente de la mi generación escribiendo en asturiano tanto, moviéndose tanto, la verdad. Así que en ese sentido tengo un sentimiento muy positivo y espero que las cosas cambien. Y ya como caber antruga, Raquel, y agradeciéndote fonderamente, Raquel Fernández Menéndez, como decimos, la persona, la moza que llevó ese poema en sin ninguna intención y la engarradiella, el espolín que se está armando. Queríamos tener el to testimonio en la nuestra plataforma multimedia. Estás en la Universidad de Oviedo, acúsase muchas vegas a la Universidad de Oviedo, non solo de ser altavoz de personas como puede ser Miguel Alarcos, que califiquen eso una lengua pues de paletos o de puta mentira, sino también acusas a la propia universidad de poner muchos pilancos para que llegue la Universidad de Asturias
usar y para por lo menos esparder el propio nuestro idioma. ¿Cómo lo ves desde dentro de la universidad? ¿Pónense muchos palos a las ruedas? Bueno, supongo que como siempre depende para dónde miremos, ¿no? Yo veo que se fan muchas cosas. La semana que viene, por ejemplo, creo que ya son las jornadas de estudio que se fan cada año, ya que intentan recoger las investigaciones sobre la lengua. Non tope rechazo por parte de mucha xente, todo o contrario, ¿no? Que estudiámoslo como un sistema lingüístico único, non estas defensas ya del año la polca, bueno, del año que defienden algunos todavía ahora, sí. Esas defensas villas de que el asturiano y el castellano mal hablado, eso sí que es verdad que ya se topa muy poco, pero bueno, aún así tópense cosas y no las podemos tolerar, por eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hubo gente que dijo que era injusto pedir que quiten la subvención. Yo no diría que lo pida abiertamente, y es simplemente una reflexión sobre cómo si la universidad de Oviedo tiene que defender el asturiano, porque es parte de la cultura de nuestro lugar, ¿cómo podemos estar pagando a quien fai todo lo contrario, ¿no? Y no me parece excesivo preguntarse las cosas, no me parece excesivo censurar cuando vemos que se nos está tratando abiertamente mal por mero hecho de falarlo. Vamos, como decía este hombre ayer, queda terminantemente prohibido usar el asturiano en esta página, pero bueno, hombre, ¿esto qué es? Pues eso no se puede tolerar a nadie que sea profesor en una universidad, porque cada profesor lleva una voz de la institución. Pues más nada, dáteles más fondos gracias, Raquel Fernández Menéndez, como decíamos, la persona, la mujer que llevó ese poema en asturiano y que levantó todo este espolín y que comentamos, porque vamos a darte la enhorabuena en change.org, esta plataforma de peticiones, una petición es contra el escarnio al asturiano desde la Universidad de Oviedo. Raquel, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por llevar ese poema en asturiano delante de esta gente que parece que está un poco ciego, y también por tener esta iniciativa de hacer esta recollida de robles. Un abrazo, Raquel, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Y uniéndolo con este tema también desde el Concello de Uvieu y concretamente en las redes sociales, que ahora pues son una herramienta para falladiza, el concejal de Facienda Rubén Rosón pon que van a revisarse esas subvenciones a personas o a instituciones que se amuesen es contra de lo que lleva el propio el asturiano. Rubén Rosón, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Rubén, ponías en redes sociales que va a revisarse esa posibilidad de subvención a esa cátedra Emilio Alarcos, ¿no? Como todas las subvenciones nominativas que el Ayuntamiento de Oviedo en años anteriores en equipos de gobierno del Partido Popular se daban a dedo o con convenios de colaboración, estamos revisando, y también se revisará esa subvención a la cátedra Emilio Alarcos. Nos estamos encontrando con auténticas sorpresas, más de 11 millones de euros dados a dedo solo en el año 2014, y entendemos que eso tiene que acabar, y para el año 2016, con el nuevo equipo de gobierno, se hará una convocatoria pública de subvenciones y se prescindirá, en la medida de lo posible, de cualquier tipo de subvención a dedo. A valorar las declaraciones, entiendo que la comunidad universitaria debería de estar asqueada y compungida por unas declaraciones de un profesor, por llamarlo de alguna manera, porque entiende que un profesor no puede hacer esas declaraciones y sobre todo si es un profesor de universidad. No tiene sentido que la comunidad académica mantenga dentro de su PEN un individuo con unas declaraciones como las que hace Alarcos. Son deleznables. Además son insultantes para todos los asturianos y sobre todo, evidentemente, para todos los asturianos falantes. Está faltando e insultando a un derecho humano. Y eso espero que dentro de la propia Universidad de Oviedo sea punible y se tomen las acciones necesarias para que se acabe ya. Sí, porque bueno, ponías en el Twitter, Rubén, que sí, que también amosabes ese refugio a lo que hieren estas declaraciones por una falta de respeto. Además, son declaraciones que suenen a tiempos perantiguos, ¿no? Y aparte, sí que se está achisbando una reacción importante de la gente que está un poco fartuca de todo este tema a las contras del idioma de Asturias, ¿no?
Claro, sobre todo porque son unas declaraciones contra un derecho humano fundamental, como es el derecho humano de expresarnos en la lengua materna o en la lengua que consideramos como propia. En este caso, miles de asturianos consideran como lengua materna y propia y vehicular el asturiano, la lengua asturiana. Y nosotros entendemos desde el Ayuntamiento de Oviedo que no se pueden insultar los derechos humanos, que no se puede insultar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso tildamos, al menos yo personalmente, esas declaraciones de deleznables. No se puede permitir que un profesor de universidad, aunque sea una opinión personal, sin nada que ver con su acción dentro de la universidad, diga públicamente estas declaraciones porque simplemente manchan la imagen de la Universidad de Oviedo. Y ya para rematar, Rubén, y dándoteles más fondos gracias, Rubén Rosón, como decimos, concejal de Facienda del Ayuntamiento de Ubieu, decías que cuál sería el proceso ahora mismo para estas subvenciones revisales, ya para el viniente año, ¿no? Para el año 2016. Claro, estamos revisando todas las subvenciones para que en el 2016 no se nos cuele ninguna subvención dada a dedo, no se nos cuele ninguna subvención que tenga un carácter contrario a los intereses de toda la población ovetense y no se nos cuele ninguna subvención dada a organizaciones que ni siquiera respetan los derechos humanos, como yo entiendo que está faltando a los derechos humanos Emilio Alarcos. Pues más nada, Rubén Rosón, concejal de Facienda del Ayuntamiento de Ubieu, muchísimas gracias por atender al Alderiques de Asturias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta aquí aportó este espacio radiofónico de Alderiques de Asturias Radio Televisión. Acordaivos que estamos en internet en nuestra página web que ya alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis disfrutar de todo nuestro material audiovisual. Más nada, agradecemos vos que tuvierais ahí sintiéndonos. Un saludo candial a todos y a todos. ¡Talleu!